Esperemos que se escuche bien. Si no, pues nos dicen, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Muy bien. Excelente. Vamos a orar, hermanos. Padre, te agradecemos por tu palabra, por las verdades que pones en ella, porque en esta ocasión, Señor, nos muestras, como dice aquí, cómo debemos conducirnos en la iglesia del Dios viviente, columna y estandarte de la verdad. Y así es, Señor, debemos poner mucha atención a tu palabra, dejarnos guiar por ella, someter nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad a ella y hacer solamente lo que en ella nos indica. Padre, ayúdanos a conocer estas verdades también fundamentales que son de la naturaleza, el propósito de la iglesia, las marcas de la iglesia que hacen que se considere una iglesia sana, una iglesia fiel a tu palabra. Señor, ayúdanos a considerar tu palabra como suficiente, como basta, como la total verdad para nuestras vidas y sujetarnos a ella siempre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos estado viendo la iglesia, sus marcas, su propósito, su naturaleza. Y bueno, en esta ocasión veremos acerca de sus ministros, la iglesia y sus ministros. Ya se leyó ahorita primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 15, donde hace referencia al menos a dos figuras. Una de ellas, ¿alguien se acuerda? Los obispos y los diáconos. ¿Alguien conoce a un obispo? Yo lo conocí el otro día que fui a una taquería. Me invitaron a comer unos hermanos y eran unos tacos de longaniza muy buenos, pero ahí había una cosa así, pues no sé, parecía una oruga gigante así, a punto de reventar. ¿Qué es eso? Un obispo. Bueno, es como un chorizo, pero grandote. Bueno, para los que no lo conozcan, no lo probé, así que no les puedo decir si está bueno o no, si lo recomiendo o no. Algún día lo probaré, esperemos. Obispos, creo que estamos más o menos familiarizados con esa figura por la religión católica. Creo que más o menos lo asociamos, pero parece incluso sorprendente que esté en nuestras Biblias. Y sí, leyeron bien, sí dice obispos. Vamos a adentrarnos en la escritura y también aparece la palabra diáconos. Vamos a adentrarnos en la palabra y también a ver qué se nos dice acerca de estas dos figuras. Al menos es lo que nosotros consideramos como los dos cargos en la iglesia o dos formas de ministrar en la iglesia. ¿Recuerdan ustedes que les señalé acerca de 9 marcas que señala un hermano en su libro, 9 marcas de una iglesia saludable? Las voy a decir nuevamente. Predicación expositiva, la número 1. Y bueno, basando que una iglesia es sana porque precisamente tiene una comprensión de las Escrituras, tiene una enseñanza de las Escrituras. Los que predican la palabra hacen una investigación correcta acerca de lo que dice la palabra. Muchas personas pueden agarrar la Biblia y simplemente tenerla aquí de apoyo. Vamos a ver la Biblia, pero tenerla simplemente cerrada y hablar de lo que se les ocurre. O tomar un texto y sacarlo de su contexto y hablar un montón de cosas que no aparecen ahí. La predicación expositiva va al texto y comunica lo que el autor original quiso decir. El autor original, Dios, y también el autor original, el escritor bíblico. También entendemos que debe haber una teología bíblica. Recuerdan que dijimos que todos éramos teólogos. Todos somos teólogos. Pero hay que ver que en una iglesia se tiene que tener la teología bíblica. Conocer a Dios dependiendo de lo que la Biblia dice acerca de Dios, lo que Dios nos ha revelado. Número 3, el evangelio verdadero. Poder hablar exactamente lo que Cristo comunicó.
las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, porque también ahí puede haber diferencias. Hay personas que predican el evangelio de la prosperidad. Ven a nuestra iglesia y todos tus problemas desaparecerán, tu economía mejorará y todo te saldrá bien. Ese no es el evangelio que predicamos. Si bien es cierto, son buenas noticias, que alguien te pueda decir, haz esto y entonces tu vida mejorará. Eso serían buenas noticias, pero no es el evangelio verdadero, el evangelio de Cristo. Número 4, una comprensión bíblica de la conversión, sabiendo que esta es una obra hecha por el Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra, y que el Espíritu Santo trae, y más bien produce fe en los que le escuchan, vida espiritual y un nuevo nacimiento, que también hemos hablado acerca de eso. Número 5, una comprensión bíblica de la evangelización. Si comprendemos cómo hemos sido salvados, podemos ir y predicar el evangelio a otras personas, no basando que las personas se convertirán por nuestra manera de hacerlo, por lo atractivo de nuestra iglesia, o porque simplemente las personas quieran venir. Muchas personas predican el evangelio atacando lo que es las emociones o la voluntad de la persona, como aquel que vende aspiradoras, ¿verdad? Y te convencen de comprar la aspiradora y ni siquiera alfombra tienes en casa. O podadoras de césped y vives en un departamento, ¿verdad? De ese tipo de convencimiento se llega a dar. Gente que te convence, te vende un producto, pero realmente no es lo correcto, no es la manera correcta. Y después tal vez pase el tiempo y tú te frustras, no esperas lo que te vendieron. Y entonces te vas de la iglesia y terminas diciendo, no, la iglesia cristiana no funciona. El evangelio de Jesucristo no funciona, porque en mí no funcionó. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué les decimos? Te dieron un evangelio falso. Escucha el evangelio verdadero y ya me dirás si funciona o no. Al menos en esas primeras 5 podemos ver que sí es una gran responsabilidad de la iglesia presentar esto, tener esto. Si por alguna razón tuvieras que cambiar de domicilio y te vas en un lugar tan lejano que no pudieras venir con nosotros, pues te invitaríamos a que consideraras estas marcas para que tú pudieras encontrar una iglesia sana, una iglesia que predica la palabra, que tiene una teología bíblica, un evangelio verdadero, una comprensión de la conversión y la evangelización. A partir de ahí, las otras 4 marcas que al menos este hermano menciona, tienen ya una implicación más a la gente que está dentro de la iglesia. Llámese a los miembros y llámese a los ministros. Los ministros obviamente tienen que ser miembros. Todo ministro es miembro. No todo miembro es ministro. ¿Sí? ¿Quedamos claros? Para ser un ministro en la iglesia tienes que ser miembro de la iglesia. Pero no todo miembro de la iglesia es ministro en la iglesia, aunque en un sentido amplio tendríamos que decir que sí. Todo miembro de la iglesia, todo miembro del cuerpo de Cristo es ministro de Cristo, es sacerdote de Dios. Estas 4 marcas son comprensión bíblica de la membresía, que se ejercita la disciplina bíblica, que la iglesia se ocupa en el discipulado y en el crecimiento y que tiene un liderazgo bíblico. Por lo tanto, de ahí nos vamos a desprender a ver, en primer lugar, los ministros de la iglesia, y la próxima semana veremos los miembros de la iglesia y la importancia que tiene la membresía. Vamos a ver algunos textos en su Biblia, por lo tanto, estemos atentos, ya sea a buscarlos o anotarlos. Veamos Filipenses 1:1 y notemos a quién les dirige esta carta el apóstol Pablo. Filipenses 1:1.
Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Quiénes son? Los creyentes que están en Filipos, que pertenecen a esa iglesia, incluyendo a los obispos y diáconos. No porque sean más especiales o no porque sean menos especiales, los puso aparte, pero resulta interesante cómo Pablo al menos hace este reconocimiento de que hay ministros o de que hay algunas personas que se les puede llamar obispos y diáconos en esta iglesia. Aquí estamos hablando más o menos del año 63. En el año en que fue Pentecostés, cuando nació la iglesia, que hemos hablado que fue cuando descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles, comenzaron a predicar el evangelio, comenzaron a reunirse, comenzaron a compartir la cena del Señor, la comunión, la oración, la enseñanza. Estamos hablando de que eso ocurrió en el año 30. Más o menos unos 50 días después de que murió el Señor. En el Nuevo Testamento vemos que la iglesia estaba dirigida principalmente por los apóstoles. ¿Por qué aquí Pablo no mandó saludos a los apóstoles? Repito, dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Pudo haber dicho y a los apóstoles. Todavía estaban vivos, pero no lo dijo. Lo cual también tenemos que entender que sí, los apóstoles tomaron ese rol de dirigir la iglesia en el comienzo, de instruir la iglesia, de pastorear la iglesia, de llevar a cabo todas las labores de pastoreo, por así decirlo, en la iglesia, pero después la figura de los apóstoles desapareció y ya no hubo nuevos apóstoles. Por lo tanto, surgió esta figura de los ancianos o los obispos que veremos a continuación. En algunas iglesias también tenemos que notarlo, no fueron fundadas por los apóstoles. Si ustedes estuvieron en nuestra clase del viernes, pudieron notar que la iglesia de Antioquía, ¿por quién fue fundada? A ver, mis alumnos del viernes, no me hagan quedar mal, por favor. ¿Por quién fue fundada? Por algunas personas. Muy bien. Por alguien, ¿verdad? A ver, acompáñenme a Hechos 12. Perdón, siempre digo es el 12, es que lo veo aquí, pero es el 11. Hechos 11, 19. Hechos 11, 19. Dice así. Aquí nos está regresando en el tiempo a cuando fue la muerte de Esteban. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Por eso es correcta la respuesta de nuestra hermana. Pues algunos. ¿Quiénes? Pues los que fueron expulsados, los que fueron perseguidos y expulsados de Jerusalén, llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, más específicamente, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a todos los de la iglesia, llegó a oídos, de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé. ¿Bernabé era apóstol? No. A Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y bueno, ya después se narra que Bernabé fue a buscar a
a Saulo en ese entonces y lo trajo y se congregaron con esa iglesia al menos durante un año. Y después de esa iglesia, el Espíritu Santo designa a Bernabé y a Saulo para que salgan. Apártenme a Bernabé y a Saulo, dice Hechos capítulo 13, porque ellos serán enviados a otra misión. Así que esta iglesia se formó, se consolidó e incluso comenzó a mandar misioneros. Eso la verdad a mí me da mucho gusto, me alegra el corazón cómo esta iglesia avanzó, primero se formó, después se consolidó y creció y envió incluso misioneros afuera de su territorio, ¿verdad? De su iglesia. Esta iglesia fue la que, por decirlo así, sostuvo los viajes misioneros de Pablo. Siempre ustedes van a notar que él salió de Antioquía. Y bueno, no se pierdan el estudio de este viernes, veremos los viajes del apóstol Pablo. Así que si quieren saber acerca de los viajes del apóstol Pablo, los esperamos el viernes a las 7 aquí o por Zoom. Muy bien, entonces es común, se va haciendo común por las cartas que se identifica a hermanos. Al menos en esta iglesia, en Hechos 13, llama que había profetas y maestros. Entre ellos Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. A ellos se podrían designar como los encargados de la iglesia, como los que estaban instruyendo a la iglesia, dirigiendo a la iglesia, y yo estoy seguro que se les llegó a llamar ancianos, obispos. Entonces fue común que las cartas fueran dirigidas a las iglesias, pero se llega a ver que hay ese reconocimiento para los hermanos que están ministrando. ¿Qué es un ministro en la iglesia o un oficial? También si ustedes leen algunos libros de teología sistemática se van a encontrar con la palabra los oficiales de la iglesia. Esta definición nos la da el hermano Wayne Grudem en su libro Teología Sistemática. Dice así: un ministro o un oficial de la iglesia es alguien que ha sido reconocido públicamente como teniendo el derecho y responsabilidad de realizar ciertas funciones para el beneficio de toda la iglesia. ¿Quedó claro? ¿Está ambigua? ¿Está corta? Dice lo que necesitamos saber. Es una persona que ha sido reconocida públicamente, ahí tendríamos que decir en la iglesia, y puesta sobre todo bajo la responsabilidad de realizar ciertas funciones para el beneficio de la iglesia. Un ministro, un servidor, veremos eso más adelante, que también la palabra es siempre a un servidor. Si ustedes buscan la palabra líder, pocas o casi ninguna, o si acaso en alguna traducción lo encontrarán, pero realmente se les llama ministros, se les llama servidores, siervos. La palabra diácono incluso significa sirviente, un servidor, alguien que ayuda, alguien que está dispuesto para servir, no para aprovecharse de la iglesia, sino para servir a la iglesia. El Señor Jesús también lo dijo: ustedes no vean el modelo de las naciones. En las naciones los gobernantes se aprovechan de las naciones, pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser el mayor, ¿qué? Será su servidor. Por lo tanto, mientras más responsabilidad se tiene, más servicio hay que dar. No es llegar más alto para ser servido, sino para servir más. Muy bien, entonces notamos que hay dos ministros en la iglesia. Los primeros son los ancianos. La palabra anciano en el original griego es presbíteros, que simplemente significa viejo, no con una connotación negativa para insultar o para demeritar a alguien, sino con el sentido de venerabilidad, de honrar. Si ustedes pueden ver también
en la antigüedad no era común que la gente llegara a, bueno, en la antigüedad muy antigua sí, pero en la antigüedad no tan antigua, no era común que la gente llegara ni siquiera a los 60 años. Hace 100 o 200 años eso era rarísimo, ver personas de 60 o más. Por lo tanto, cuando alguien llegaba a una edad considerable, era venerado, tenía mucha experiencia, y también en el pueblo de Israel se mencionaba que los ancianos eran los gobernantes de la nación, los que, por así decirlo, eran como los patriarcas, eran los padres de familia que enseñaban a sus hijos y a sus nietos y ponían en cintura a toda su familia. Los hijos querían hacer algo y pedían consejo a los ancianos, a los padres o a los abuelos. Por lo tanto, también es como un miembro, como miembros de una junta de gobierno, como también para los judíos en las sinagogas, también tenían los ancianos, que eran pues, los más antiguos, los que más habían estudiado, los que más sabían de la palabra, los que más experiencia tenían. También si designamos la palabra presbiterio se refiere a un consejo de ancianos, a un grupo de ancianos que están gobernando o que están dirigiendo un pueblo o una sinagoga, o en este caso una iglesia. Este término pues denota experiencia, denota también conocimiento, madurez y en cierto sentido estabilidad. Leímos ahí en Primera de Timoteo que no fueran puestos en el cargo de ancianos, ¿quiénes? ¿Se acuerdan? Los nuevos convertidos. ¿Por qué será? A pesar de que las personas cuando llegan a la iglesia, muchas de ellas experimentan un cambio impresionante, unas ganas bárbaras y un comenzar a caminar la vida cristiana de quítense porque ahí les voy, ¿verdad? Y empiezan a avanzar, incluso los más antiguos en la iglesia los vemos, ya me está rebasando, ¿qué pasó? Tienes que apurarte porque te va a alcanzar o incluso te alcanza y probablemente hasta te rebasa. No sé si tú has visto eso en tu caminar en la iglesia. Has visto hermanos que llegan a la iglesia después que tú y de repente tienen un recorrido, van como bólidos. Ahora, como diría José Alfredo, ¿verdad? No hay que llegar primero, sino hay que saber llegar, ¿o cómo es? Más o menos así. No se trata de llegar primero porque algún nuevo convertido podría decir, ya me convertí, pónganme como pastor en la iglesia porque traigo unas ideas brillantes, traigo energía, traigo todo, quiten a todos los ancianos que estén ahí, pónganme a mí y van a ver. Y a lo mejor si se llega a hacer, empiezas a ver ese cambio rápido, pero después esta persona se empieza a estabilizar y puede ser que incluso tenga un bajón que se le puede llamar, una depresión incluso. No, ya no quiero saber nada de la iglesia. No, ya no. Ya ni me voy a parar ahí. Olvídense de mí, pongan a otro. Por eso también no es sabio nombrar a los nuevos convertidos. Aunque a veces uno quisiera. Dice uno, traen unas ganas, pásale. Pero no es sabio, no es prudente. Tienen que estabilizarse. Tienen que encontrar también esos fracasos en su vida espiritual. Tienen que encontrar esas decepciones. Muchas veces llegamos a la iglesia y todo es color de rosa. Decimos, estoy en el cielo. ¡Wow! Todos los hermanos, qué amorosos son. Todos me han recibido bien, todos me saludan, todos me desean bendiciones, hasta me dan ride. ¡Wow! Pasa el tiempo y a lo mejor ya no es lo mismo. A lo mejor ya no te saludan con el mismo cariño de siempre. A lo mejor ya no te ofrecen ride. A lo mejor ya no se despiden de ti. Si vienes o no vienes, a lo mejor ya ni se dan cuenta. Tienes que tener esa estabilidad también. Tienes que encontrar todas esas decepciones, todas esas
caídas, todos esos fracasos, se tiene que derrumbar la idolatría a los hombres y tienes que encontrar realmente la plena confianza en Dios, porque un día los hombres no estarán. Y entonces, ¿qué llamado vas a seguir? ¿El llamado de los hombres que te impulsaron? Sí, tú tienes que ser el pastor, ándale, tú. ¿En serio yo? Sí, sí, todos votamos por ti. Sí, el día que ustedes no estén, ¿qué hago, verdad? ¿Qué hacemos? Por lo tanto, este término denota experiencia, conocimiento, madurez y estabilidad. Una característica de los ancianos que se ve en las iglesias del Nuevo Testamento es precisamente esa, ancianos, que son varios, que se usa el término plural. En su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé fundaron esas iglesias y llegaron a las regiones de Listra, Iconio, Derbe y Antioquía. Y acompáñenme a Hechos 14, versículos 21 al 23. Hechos 14, 21 al 23. Dice así: después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí podría caber la duda, bueno, si estás hablando de nuevos convertidos, no, ¿por qué aquí en las iglesias a las que van hay nuevos convertidos y ahí sí los pusieron como ancianos? ¿Qué hacemos con ese texto, hermanos? Tendríamos que ver que también hubo una época especial en la historia en donde Pablo principalmente predicaba en las sinagogas a los judíos y que ellos ya traían prácticamente gran conocimiento de la palabra de Dios y ahora se habían convertido a Cristo y entonces reconocían que era el Mesías. Y por una parte podemos decir, ya traían una cierta carrera y simplemente ahora era enfocar, es Cristo, Él es el Mesías, Él es el Señor. Por lo tanto, sí podría caber la posibilidad de que estos hombres se les nombrara ancianos, aunque tenían poco tiempo de haberse convertido, pero ya tenían más tiempo en la fe del judaísmo. Eso quizá es una excepción que pudiéramos ver. Pero en el caso de los griegos, ahí sí estaba en griego, ¿verdad? Ahí sí tenían que esperar a que maduraran más. Aunque también hubo el caso, por ejemplo, en la iglesia de Tesalónica, tenemos que ver que también algunos eran judíos. Yo creo que ellos llegaron a ser la base de la iglesia, pero también había gentiles. Y bueno, eso nos llevaría a hacer un estudio exhaustivo de cada iglesia y también tenemos que ver el libro de los Hechos como un libro transicional de una época. Había apóstoles, después ya no había apóstoles. Había milagros, después ya no había milagros. Había revelación, después ya no había revelación. Y tenemos que quedarnos con lo último y lo demás verlo como principios. El principio que vemos es que sí, se pusieron ancianos en plural y aunque algunos han querido defender esa postura de que no es necesario que haya pluralidad de ancianos, tenemos que ver que realmente sí es la voluntad de Dios que haya varios ancianos, sobre todo para estar de acuerdo, para orar juntos, para ir caminando fielmente al Señor. Algunos han querido defender la iglesia de un solo pastor y tal vez unos diáconos ayudando, pero es peligroso porque mientras más responsabilidad tienen las personas, también más cargo, también hay más poder en cierto sentido y las decisiones normalmente se tomarán, pues sí, equivocadas. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y nuestro caso? ¿Qué hacemos con nuestro caso, verdad? Médico, cúrate a ti mismo, ¿no? Y pues sí, necesitamos ancianos, hermanos. Necesitamos ancianos.
Ahí estamos en esa doble, en esas dos posturas. Por un lado necesitamos ancianos, pero por otro lado no podemos ponerlos con ligereza. También la palabra de Dios nos enseña a que deben ser puestos con sabiduría, con paciencia, ser puestos a prueba y también cuando el Señor los llame. No podemos poner a personas que no han sido llamadas por el Señor. Si el Señor no ha llamado individualmente a nadie, la iglesia no puede colocar a un ministro. Eso lo vimos también el viernes. Existe el llamado privado y el llamado público. Lo que hace la iglesia es reconoce ese llamado que ha hecho Dios a esa persona en particular. Dios llama a las personas y va poniendo ese deseo, va poniendo esa carga, va poniendo ese peso para que la persona diga, sí Señor, yo te quiero servir y quiero ser como lo que tú mencionas en estas características de Timoteo y Tito. Irreprensible, marido de una mujer, no dado al vino, no contencioso, no peleonero, que gobierna bien su casa. Quiero atender todos esos principios y quiero servirte. El llamado a los ancianos, como veremos ahora a continuación, es principalmente a administrar. No me gusta tanto la palabra gobernar, porque eso suena como a algo político. Más bien pongámoslo a administrar, pero es el llamado a liderar al pueblo, a decirle al pueblo hacia dónde debemos caminar. Es a tomar decisiones. Acompáñenme, bueno, ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 6. Aquí se va a hablar de la iglesia que estaba en Jerusalén, donde sí tenía la presencia de los apóstoles, pero también se ve la figura de los ancianos. Hay un tema doctrinal que está pesando por todos lados, porque están haciendo discípulos en todas las iglesias, pero al mismo tiempo los mismos judíos les dicen, tienen que circuncidarse y tienen que ser como los judíos para poder entrar a nuestra iglesia. Y hay un debate, ¿qué va a pasar? ¿Cómo tratar a los gentiles? ¿Debemos obligarlos a que sean judíos primero y luego cristianos? ¿O pueden llegar directamente de ser gentiles a ser cristianos sin guardar los rituales que los judíos guardan? Por lo tanto, hay un debate aquí y dice el versículo 6, entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Versículo 22, ya en casa puedes leer de qué trató el asunto y qué fue lo que hablaron. Versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y designaron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. En esa carta, fíjate cómo dice el remitente, versículo 23, los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos. Y ahí comienza el contenido de esa breve carta. ¿Te fijaste entonces? Los apóstoles y los ancianos se juntaron y debatieron sobre ese asunto. Después los apóstoles y los ancianos resuelven hacer algo y ahí sí también convocan a la iglesia para decir ¿a quién enviamos? Que la misma iglesia también tiene esa participación. ¿Quién quiere participar para ser enviado? Designaron a estos hermanos, pero el remitente de la carta dice esto, los apóstoles y los hermanos que son ancianos. Nosotros hemos decidido, porque nos toca ese rol de liderar, de tomar decisiones, de ponernos de acuerdo y de fijar el rumbo de la iglesia. Hemos hecho esto. Acompáñenme al libro de Hebreos más adelantito. Ahí en Hebreos se menciona una palabra interesante. Ahorita vamos a ver cuál es la palabra que aparece ahí. Hebreos 13, y veremos 3 versículos de ahí.
En primer lugar, el versículo 7, Hebreos 13, 7. Y a ver si logras encontrar la palabra. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. ¿Cuál es la palabra? Guías. Guías. Ahí aparece esta palabra como guías. Versículo 17. Obedezcan a sus guías y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. ¿Leí correctamente? Pues sí, sí leí correctamente. Ustedes no están para saberlo, pero yo leí en griego, ¿verdad? Esta palabra la busqué en el original griego y es la misma que aparece en el 7, donde dice guías. No aparece la palabra griega para decir pastor, poimenos. No aparece esa. Aparece otra que dice guías. Pero te fijas cómo los traductores también de de la palabra de Dios están tomando en cuenta que se está refiriendo a las mismas personas. Son guías, en otros lugares se les llama obispos, en otros lugares ancianos. Algunas veces, solo una vez se les llama pastores. Aquí no, aquí se les llama guías, aunque en nuestra traducción aparece pastores. Obedezcan a sus guías, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Se está entendiendo el autor o el traductor también que se refiere a esos ministros de la palabra. Los miembros deben estar sujetos a sus ancianos, como dice en otras partes de la Escritura. Y aquí si está diciendo sujétense, pues no iba a decir a otra persona, lo está asociando con los pastores, aunque pudo haber dejado guías. Perdón. Un versículo más, 24. Hebreos 13, 24. Saluden a todos sus guías y a todos los santos. Los de Italia los saludan. Igual, esa no es la palabra en griego para pastores, es guías, pero aquí se traduce también porque se entiende, y si hubieran puesto ancianos, también se podría entender, aunque ancianos, pues la otra palabra, esa está muy clara, es presbíteros. Aquí apareció la palabra guía. Se entiende entonces que los ancianos guían la iglesia, administran la iglesia y marcan un rumbo hacia donde se debe ir. También tienen la labor de enseñar. Ellos se ocupan en el cuidado y enseñanza de los hermanos que componen la iglesia. Y aquí va una referencia a lo que acabo de mencionar hace breves instantes. El hermano Grudem, en su teología sistemática, dice esto: la palabra menos usada, al menos en la forma del sustantivo, es la palabra poimen, que es la traducción para un pastor. Es la menos usada en todo el Nuevo Testamento. Una sola vez se usa. Y dice el hermano, tal vez sea sorpresa para nosotros enterarnos de que esta palabra, que ha llegado a ser tan común, tanto en el inglés como en el español, solo ocurre una vez en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a un oficial de la iglesia como los ancianos o los obispos. Y esta única vez que aparece es en Efesios 4:11, donde dice Pablo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. No son 5 grupos, son 4, porque en el último se entiende mejor cuando se le dice pastores, maestros, como una sola persona. Un pastor, un anciano, un obispo entonces tiene la responsabilidad de enseñar a la iglesia, de enseñar a las ovejas. Es más, es su principal responsabilidad. Hay algunas iglesias que incluso tienen administradores. Dicen, bueno, vamos a marcar la agenda de lo que se va a hacer, obviamente autorizado por los ancianos,
pero ellos tal vez se dedican a hacer esa gestión y se les podría llamar, pues si están en la junta de los ancianos se les puede llamar ancianos. Si no, se les tendría que llamar diáconos porque es a final de cuentas un servicio, pero están en sujeción de los ancianos. La principal responsabilidad de los ancianos es enseñar. Pudiera ser que no tuviéramos un salón, pudiera ser que no tuviéramos sillas, pudiera ser que no tuviéramos ni una ubicación física, pero tendríamos que hacer la misma labor, enseñar. Al aire libre si es necesario, en un parque público si es necesario, o en una casa si es necesario, pero hay que enseñar. También es la labor de los ancianos ver esa parte de a dónde nos vamos a dirigir, en dónde vamos a estar, qué más vamos a hacer, cómo vamos a guiar al pueblo, pero principalmente es la enseñanza. Por lo tanto, hermanos, pues ustedes disculpen si no tenemos todo lo que una iglesia pudiera ofrecer, pero nos hemos concentrado más en enseñar la palabra. Y en eso nos tenemos que concentrar. Discúlpenos si no tenemos todo lo que tal vez ustedes esperarían en esta iglesia, pero al menos la palabra de Dios es en lo que nos tenemos que dedicar. Y si en alguna ocasión se han suspendido estudios o actividades, ha sido por eso, porque simplemente a veces en la semana no me da el tiempo de hacer todas las actividades y entonces tengo que recortar en un estudio o en alguna otra actividad, pero no dejar de estudiar la palabra de Dios para la predicación. ¿O qué les parecería que dijera, verdad? Pues hoy no hay predicación porque el evento de jóvenes de ayer estuvo bien bueno. Pues ya no me dio tiempo. Mejor el evento de acá, y por eso el próximo sábado no habrá reunión de jóvenes porque vamos a evangelizar y también pues no queremos saturarnos de algunas actividades. Discúlpenos también si en algunas actividades que veníamos haciendo no hemos sido tan constantes. Por ejemplo, reunión de matrimonios. Ya tiene rato que no hacemos reunión de matrimonios. Ya tenía rato que no evangelizábamos. Bueno, lo vamos a retomar. Hemos estado dando prioridad a la predicación de la palabra de Dios los domingos. Y bueno, que el Señor nos ayude. Oren, por favor, para que el Señor también levante más ancianos, maestros, que ayuden en este ministerio. Sigue diciendo el hermano en esta cita, aunque el sustantivo pastor no se usa para referirse a los ministros de la iglesia en ninguna otra parte, a excepción de la que ya dijimos, el verbo sí se usa en varias partes, que es el verbo es actuar como pastor, o podríamos llamarle pastorear, que es el griego poimano. Se aplica a los ancianos en el discurso que da Pablo a los ancianos de Éfeso, cuando les dice, Hechos 20:28, acompáñenme por favor. Y con esto veremos que estos términos son incluso intercambiables. Si ustedes le llaman a un ministro, si le llaman anciano, está bien. Si ustedes le llaman obispo, pues está bien, aunque bueno, es hasta un poco incómodo, ¿verdad? Por el contexto en el que vivimos. Si ustedes le llaman pastor a un ministro, pues no pasa nada. Si ustedes simplemente le quieren llamar hermano, pues tampoco pasa nada. Lo que sí debemos de ver es que han sido llamados estos ancianos, en mi caso he sido llamado a pastorear, he sido llamado a ser un anciano y he sido llamado a supervisar, que eso es lo que significa la palabra obispo, episcopos. Epi es encima de, scopos es ver por encima, supervisar, estar al pendiente. Ese es un obispo. Hechos 20:28, ya estamos ahí, ¿verdad? Estaba en Hechos 28:20. Hechos 20:28. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear, ahí está el verbo, la iglesia de Dios, la cual Él compró por su propia sangre. De hecho, en este texto,
Él hace llamar a los ancianos. Entonces podemos ver ahí esas tres partes. Llama a los ancianos y les llama obispos. ¿Qué pasó, Pablo? Y les dice que pastoreen. Anciano, obispo, pastor, es la misma responsabilidad, es el mismo ministro a esos diferentes, esos tres llamados: supervisar, pastorear, que implica alimentar, cuidar, vigilar, proteger, y también lo que es, el anciano, ¿verdad? Tener esa sabiduría, aconsejar, guiar, dirigir. Acompáñenme a Hebreos 13:20. Ahí se va a hacer mención de que hay una figura principal como el pastor. Hebreos 13:20 dice así: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. ¿Quién es el gran pastor de las ovejas? Cristo, claro que sí. Le llama el gran pastor. Veremos en Pedro, acompáñenme a Primera de Pedro 2:25. Primera de Pedro 2:25 dice así: pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. ¿Quién es? Es Cristo. Es Él. Si tú has sido salvado, ha sido por Él. Si has vuelto, ha sido que has vuelto al pastor, a Cristo, no a ningún ser humano, a ningún anciano, a ningún obispo. Y Primera de Pedro 5:4 dice así: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Pedro se está identificando con los ancianos, les dice en el versículo 1: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, ahí aparece la palabra supervisar, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y ahora sí, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ahí está designando a Cristo como un pastor principal, el único, el más grande, pero también acompañado de otros que también realizan esa función de pastorear, aunque nunca de la misma manera como lo hace Cristo. Y el ánimo aquí, hermanos, es para que ustedes nunca pongan su confianza en un pastor o en un anciano o en un obispo, como la han de poner en Cristo. Ustedes han leído el Salmo 23, ¿verdad? A lo mejor hasta se lo saben. A ver. Muy bien, muy bien. Vamos a leerlo, ¿qué les parece? Salmo 23, aunque yo sé que nos lo sabemos más en la versión Reina Valera, ¿verdad? Ahora que lo leemos acá, pues va a diferir un poquito. Salmo 23, 1 al 6. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Si tú esperas que tu pastor haga esa labor, pues va a estar bien difícil, bien difícil. Nosotros acompañamos esa misión del pastor, y por la tarde les mandaré un texto muy hermoso donde un autor relata la tarea de un pastor
que sale todos los días con sus ovejas a la jornada diaria. Lo van a leer, me gusta el detalle que emplea ese hermano. Es como de 1.5 páginas más o menos el relato. Y lo van a disfrutar al igual que yo. Y lo van a ver, la labor que debe hacer un pastor. Ahora, no nada más se está refiriendo a un pastor de una iglesia, porque los varones son pastores en sus hogares. Y eso es lo que hay que tener también en cuenta. Hermanos varones son pastores en sus hogares. Y eso que se relata ahí es también para ti, hermano. ¿Cómo debes guiar, acompañar y alimentar a tus ovejas? ¿Nos da tiempo para ver el segundo punto del bosquejo? ¿O ya no, hermanos? Muy bien, ¿nadie nos corre? Disculpen si hace mucho calor y tal vez están ya incómodas las sillas. Vamos a apurarnos, es la segunda parte, porque son los otros ministros, los diáconos. Resumen, los ancianos entonces deben ser plurales, deben cumplir los requisitos, que bueno, en esta predicación no iba a dar tiempo para mencionar todos y cada uno de los requisitos. Se verán a lo largo, tendremos que verlos también, se mencionan, por supuesto, estoy recordando si en Fundamentos de la Fe se mencionan, pero creo que no, o creo que sí. Todo un año, hermanos, disculpen. Pero se mencionan en algún momento. No se queden así ¿cuándo los vamos a mencionar? Y si no, pues nos tomaremos el tiempo para mencionarlos aquí. Por eso no se preocupen. Los diáconos, el término significa simple y llanamente servidor. Y el verbo, ¿qué creen? ¿Cómo aplicarían el verbo? Servir. Servir. Dicen por ahí una frase, ¿verdad? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y bueno, en la iglesia prácticamente también se aplica. Hermanos, si no venimos a servir, entonces ¿a qué venimos? ¿A ser servidos? Creo que no. El Señor Jesús no fue su voluntad que fuéramos solamente servidos. Y bueno, es nuestra tarea servir. Es nuestro llamado siempre tomar nuestra responsabilidad, poca o mucha, pero hay que servir. Y hay servicios pues muy elementales y muy necesarios. Por ejemplo, podríamos pensar, ahora que tenemos un local, pues que hay que limpiarlo, ¿verdad? Porque se ensucia. Hay que supervisarlo, que a lo mejor no se queden llaves abiertas cuando nos vayamos. Si no, con eso del agua, a lo mejor no tenemos agua a la próxima reunión. Hay que cuidar que no se queden las lámparas prendidas, las ventanas, ¿verdad? También cerradas, porque pues entra polvo, no se vaya a meter algo más. Hay que cuidar el local. Tenemos sillas, tenemos mesas, hay que cuidarlas, hay que colocarlas. Ustedes pueden pensar que así como nos vamos hoy, pues se quedan las sillas y el próximo domingo llegamos y así están, pero no, hay eventos en la semana. También se tienen que levantar las sillas, limpiar y después volverlas a colocar. Hay trabajo por hacer. Todos estamos llamados a servir de alguna manera. Todos. Puede ser tu servicio así, de acomodar algunas sillas, de limpiar algo que esté incorrecto, de a lo mejor ver algo que se pueda implementar. ¿Qué tal les caerían unos ventiladores, verdad? ¿Estarían bien? Ya estamos pensando en ellos también. Un aire acondicionado ese a lo mejor no. Sería muy caro tal vez. A lo mejor nos enfría mucho. Pero unos ventiladorcitos tal vez sí. Pues vamos a hacerlo. Vamos a servir. En el idioma secular se usa esta palabra para designar a un sirviente, no un esclavo, un poquito superior, un sirviente. Pablo se designó a sí mismo, sí, en algunas ocasiones, como esclavo de Cristo, la palabra griega es doulos, como esclavo de Cristo, pero en otras ocasiones se puso como siervo de Cristo. Primera de Corintios 3:5 dice así:
¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Y él mismo contesta, diáconos, o sea, servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Somos servidores. Algunos creen que la designación que se hace en el libro de los Hechos, capítulo 6, cuando los apóstoles dicen, hermanos, hay mucha responsabilidad, nosotros tenemos que dedicarnos a la palabra y a la oración y no podemos estar entregando despensas a las viudas. Ayúdenos, designen entre ustedes a 7 varones que tengan ciertas características y que hagan esta función. Algunos creen que esa es la primera designación de los diáconos, aunque algunos no están de acuerdo porque pueden ver que estos hermanos después sirvieron tal vez temporalmente ahí, pero después sirvieron en otra labor. No se les ve quedándose ahí, aunque nos designa por cierto lado un anticipo de lo que iba a ser. Los ancianos tienen que dedicarse a la palabra y a la oración. Por lo tanto, debe haber hermanos, diáconos, que deben contribuir para hacer el resto de las cosas, el resto de las actividades. Algunos, yo podría decir aquí, como dije la semana pasada acerca de todos somos teólogos, pues aquí podría decir todos somos diáconos. ¿Sí o no? Pues sí. En un sentido general, sí. Todos somos servidores. Todos venimos con la actitud para servirnos unos a otros. O alguien va llegando y dice, hermano, no está limpio aquí, tráete la escoba y... ¿Verdad que no? Si llegas y ves sucio, vas por la escoba y tú lo haces. O preguntas, ¿dónde está la escoba, hermano? No estás ni preguntando quién limpió, que lo hizo mal. Lo haces, sirves. Y a esa actitud debes estar llamado a hacerlo. Pero sí hay esa designación también de manera especial, como lo leímos también en Primera de Timoteo. Y también básicamente los requisitos son los mismos para un anciano. ¿Cuál será la diferencia? Quizá que es una etapa por la cual todo miembro debe pasar. Y una vez que ha mostrado fidelidad en esas áreas, se le puede confiar una responsabilidad mayor. Si se designa a un hermano para que sea fiel en el cuidado de las sillas, ¿creen que se le pueda asignar el cuidado de las personas que ocupan las sillas? Sí. Si no se ha sido fiel en el cuidado de las sillas, no se le puede asignar el cuidado de las personas. Y eso es lo que tenemos que ver. Los diáconos han sido llamados principalmente a 2 cosas: a realizar una tarea administrativa, de modo muy parecido a como se ve en Hechos capítulo 6. Como los ancianos no pueden andar tal vez llevando las despensas a los más pobres, a las viudas, pues lo tienen que hacer otros hermanos, pero no cualquier hermano. Tiene que cumplir ciertos requisitos. Tiene que mostrar también interés, confianza, constancia, perseverancia, virtudes que también el Señor reconoce en sus servidores. Estamos llamados entonces, estos diáconos específicamente, que se pueden reconocer públicamente en la iglesia, primero siendo puestos a prueba y después se les reconocerá designándolos como diáconos en la iglesia. También para que nuestros hermanos sepan a quién acercarse para de alguna manera resolver algunos problemas. Muchas veces todas las personas acuden simplemente a los ancianos o a los pastores para todo. Hermano, es que está goteando la llave. Pues ahorita voy, hermano, si me da tiempo, ¿verdad? Con mucho gusto lo hago, pero a veces estamos con muchas cosas. Ya estoy en la casa y me dijeron de una llave que estaba goteando, pues ahí voy de regreso. Algunas personas también, o podemos decir, bueno, pues es el hermano que trabaja a tiempo completo, pues es su responsabilidad. Si no, pues ¿qué va a hacer, verdad? Que haga algo. No lo vemos como que haga muchas cosas. Puede ser, y eso, hermanos, también lo tomamos bien. No crean que me ofendo si alguna vez me dicen, hermano, le encargo si dobla las jergas y las guarda. No pasa nada. Le encargo, hermano, si saca la bolsa de la basura, porque ya no nos dio tiempo. Gloria a Dios, lo hacemos. Hermano, le encargo si puede acomodar las sillas. Lo hacemos, no hay ningún problema. Pero a veces
puede haber ese conflicto. O doy el estudio o acomodo las sillas. O doy el estudio o saco la basura. O estudio o vengo a cerrar la llave. Por lo tanto, se requiere de hermanos y hermanas que hagan esa función. Como tal, diáconos sí se designa principalmente a los hermanos varones, aunque algunos también consideran que hay la opción de las mujeres diaconisas, que repito, es la mención de servidores. Ujú. ¿Sí? Pues principalmente, repito, el diácono o la persona que se ha reconocido públicamente, sí, consideramos que debe ser un varón, pero eso no descarta a que nuestras hermanas sirvan, y de hecho lo hacen. Uno a veces no tiene ni qué decirles, las hermanas sirven y sirven de manera excelente y lo hacen muy bien. Entonces ahí pues hasta nos van ganando, ¿verdad? Exactamente, para muestra, bueno, ahí ya tenemos cortinitas que ya no padecemos del sol. Las hermanas sirvieron a la iglesia y las colocaron, las trajeron, se organizaron y las pusieron. Ahora, para que no haya desorden, a lo mejor sí sería bueno acercarnos con los hermanos, con los diáconos. Hermano, tengo unas cortinas, las voy a traer. Está bien, tráigalas. Hermano, tengo esto, ¿lo puedo traer? Tráigalo. Hermana, yo quiero venir a limpiar tal día de la semana. Ah, pues venga, ¿verdad? Adelante. Y así todas esas cosas. También se puede servir, las mujeres también pueden servir en la enseñanza entre mujeres, y de hecho lo están haciendo. También pueden servir en la enseñanza a niños, y prácticamente pueden servir en cualquier área, siempre y cuando no ejerzan un liderazgo sobre los varones. O sea, ustedes no van a ver que una mujer pase aquí a dar una predicación o a dar un estudio bíblico donde haya varones, pero sí puede enseñar a otras mujeres o a los niños. Y hay muchas áreas en donde podemos servir. Segunda área donde los diáconos también entran. Una es la parte administrativa, aligerar la carga de los ancianos para que ellos puedan concentrarse en enseñar y orar, y ellos concentrarse en el resto de cosas. Esta segunda parte es, en ese mismo contexto de Hechos 6, ellos resolvieron un conflicto. ¿Por qué? Porque había personas desatendidas. Y los ancianos dijeron, bueno, ¿qué no se les está atendiendo? No, no se les atendió. Pues resuélvanlo, atiéndanlo. Ahí sí, hasta en cierta manera, los ancianos deben descansar en que los diáconos, en ese carácter también formado de acuerdo a las escrituras, van a tener esa sabiduría para poder resolver algunos asuntos, no de alguna manera tan fundamentales para la iglesia, pero sí pueden resolver. Hermano, tenemos un conflicto de que no nos podemos estacionar aquí enfrente. Pues resuélvanlo, hermanos. Busquen a ver si acá se pueden estacionar y díganle a los hermanos que se estacionen. O necesitan que salga yo para orar, para el estacionamiento. Resuélvanlo, hermanos, por favor. Hermano, necesitamos esto, resuélvanlo, por favor. Y ese es un llamado también a los diáconos a que se encarguen de resolver estos asuntos. Y hermanos, necesitamos también que el Señor provea de más diáconos. Necesitamos todo el tiempo. También oren por favor porque necesitamos enviar hermanos a la misión. Yo me quedé con ese buen sabor de boca del estudio del viernes, ¿verdad? Que fue enviado Pablo. Y vamos a ver los viajes este viernes. Y yo ya quiero enviar misioneros. Así que también oremos para que el Señor levante hermanos y hermanas que salgan a la misión. Una nota aquí, dice, al proveer cuidado físico a los miembros de la congregación, su papel muestra esa sensibilidad hacia el estado espiritual de los individuos a quienes ministraban. Esto debe caracterizar a todo aquel
que ocupe una función de diácono. ¿Se sirve a la iglesia? Sí, en el sentido material, en el sentido operativo, por decirlo así, pero en última instancia se está sirviendo, bueno, al Señor y a los hermanos. Si hacemos el servicio, también debe ser hecho con amor, con diligencia, con pues la disposición de hacerlo bien, sabiendo que estamos sirviéndonos unos a otros. Una diferencia es que la función del anciano es principalmente supervisión espiritual para liderar y alimentar el rebaño. La función del diácono es un servicio espiritual. El otro era supervisión espiritual, este es servicio espiritual. Al ayudar a los diáconos para suplir las necesidades de los miembros de la iglesia. Todos los creyentes deberían perseguir el llamado a ser diáconos. Todos estamos llamados a ser siervos fieles del Señor Jesucristo. Ya no nos dará tiempo de ver una última parte. La veremos la próxima semana acerca del gobierno que se ha establecido en las iglesias. Pero ya lo veremos la siguiente semana. Pues oremos, hermanos. ¿Qué nos queda con esto? Identificar el llamado. Si es que tienes el llamado, sigue orando y sigue siendo paciente para que el Señor te muestre el llamado que te ha dado. Si es a ser anciano o a ser diácono. Yo recuerdo en una reunión de varones, recién estaba asistiendo a la iglesia y al faro. A lo mejor Gadiel se acuerda de esa vez. Yo creo que tenía como 2 veces de asistir. Y nos pasaron un papelito. Nos dijeron, escribe a qué te ha llamado el Señor. Yo venía de otra iglesia. Yo creo que hace como 10 o 12 años por ahí recibí el llamado del Señor a ser anciano. Y en esa oportunidad me dieron el papelito y ni lo pensé, lo escribí. Llamado es a ser anciano en la iglesia. Y lo devolví cuando lo leyeron. Bueno, vas llegando, ¿no? Espérate, fórmate. Yo no tengo problema, pero ustedes preguntaron algo y yo respondí lo que el Señor me había dado en ese momento y hasta la fecha. Lo escribí igual y sin pensar y sin presionar en absolutamente nada. Y bueno, el Señor, pues en su gran misericordia y bondad me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, como dice el apóstol Pablo. Y aquí estamos, hermanos. Oren por sus hermanos, por los varones, que el Señor levante ancianos, que el Señor levante diáconos, que levante esta congregación para servirnos unos a otros de mejor manera y servir a este mundo que está tan necesitado del Evangelio y enviar misiones y proseguir, hermanos, a la meta, avanzar, despojarnos ya de ese peso del pecado y seguir adelante sirviendo a Cristo. Oremos. Padre, te agradecemos porque tú has concedido ministros a las iglesias. Tú los has llamado a una labor especial. Señor, es una labor ardua, es una gran labor, es una labor pues realmente que nadie puede cumplir porque solo tú eres el verdadero y fiel pastor. Tú eres el verdadero príncipe de los pastores, el guardián del rebaño. Tú eres, Señor, nosotros nunca nos podríamos comparar con el cuidado que haces de tus ovejas. Pero, Señor, nos has designado para esta misión de estudiar tu palabra, de orar por tu pueblo, de enseñar a tu pueblo. Señor, ayúdanos a seguir haciendo esta labor. Ayúdanos a mejorar porque también reconocemos que no somos suficientes, como dice el apóstol Pablo. Para esta labor, ¿quién es suficiente? Definitivamente yo no lo soy, Señor. Necesitamos más hermanos y aun si fuéramos 100 hermanos, no seríamos suficientes para hacer esa labor que solamente tú haces, de pastorear, de guardar, de llenar el alma y el corazón. Pero Padre, nos has puesto como esos ayudantes tuyos de dar tu palabra. Y también, Señor, a nuestros hermanos les has dado esa labor de servir, de servirnos unos a otros, de manera formal o informal,
No necesitamos designar públicamente a alguien para que llegue y sirva con amor a sus hermanos, pero también tú has reconocido que ese es un principio. Para hermanos que se han destacado en el servicio y que están en buenos caminos y en buenos pasos, para en un futuro ser nombrados ancianos también. Porque al que es fiel en lo poco, sobre mucho se le pondrá. Y al que es fiel sobre las cosas materiales, se le confiarán también las espirituales. Te agradecemos, Padre, por esta iglesia, por la oportunidad de pertenecer a este rebaño. Ayúdanos, Señor, a servirnos unos a otros y a comprender el llamado que nos has dado. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.